Bueno, pues buenos días. Ya nos han dado las indicaciones técnicas. Vamos a presentar la mesa redonda. Luego enseguida paso a presentar a los componentes de la mesa, pero permítanme dos palabras. Ayer se hizo alusión precisamente a todo este cambio antropológico que, aunque nos parezca una banalidad, no, la cosa es bastante seria, a este cambio antropológico que puede suscitar y que de hecho se está suscitando, se está produciendo con todo este tema de, vamos a llamarle esa especie de ingeniería social que se está haciendo en nuestro mundo, ¿no? Y es un cambio que a mí me alarma mucho y me hace pensar, ahora que tenemos aquí a dos personas de la Iglesia anglicana muy relacionadas con ella, a Lewis, al escritor y profesor C.S. Lewis, nunca sé pronunciar su nombre, digo solamente Lewis, con aquel librito que publica en 1943 que se llama La abolición del hombre. Es un libro de una grandísima lucidez. Yo ayer por la tarde, pensaba en esto y anoche y hoy cuando venía, digo, bueno, es casi capital nombrarle y decir, bueno, que verdaderamente el tema de la conciencia es un tema fundamental, porque negar la conciencia de alguna manera es negar a la persona y es negar al ser humano. Y en esa especie de transformación, la verdad es que perversa, creo que andamos, y me parece que no exagero en absoluto. Entonces, bueno, pues tengo la alegría y el honor también de presentar a las personas que componen la mesa, que son don José Francisco Serrano Ceja, que es catedrático de periodismo en la Universidad CEU San Pablo. Él ha colaborado con muchas radios, incluso con Radio Vaticana, con muchos medios de comunicación y podríamos decir un montón de obras y de libros y de ensayos, pero no me voy a detener en esto, sino que vamos a pasar al debate ya, es decir, a la exposición y al debate. Y luego también don Daniel Caravaca, que es de la comunidad anglicana, es decir, es presbítero de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la comunidad anglicana, y don David Vergara... Daniel, perdón. Don Daniel, perdón, lo he dicho al revés. He dicho antes don David. Don Daniel es él y, sí, y don Daniel soy yo. Vale, pues me he confundido. Bueno, pues don David, que es pastor de la Iglesia Metodista Unida. ¿Lo he dicho bien ahora? Eso es. Vale, ellos me han dicho que había mucha proximidad con la Iglesia anglicana y por eso me he acordado yo mucho de Lewis, ¿no? Que es un autor súper lúcido en muchas cuestiones, pero sobre todo me ha hecho pensar mucho en su libro de la abolición del hombre. Bueno, pues vamos a hablar sobre la objeción de conciencia en las diversas confesiones religiosas. Vamos a hablar desde el cristianismo, desde luego, pero yo creo que ahí los cristianos tenemos un reto fundamental, sobre todo con esta defensa fundamentalmente de la persona, que está siendo tan atacada por tantos flancos, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene la palabra en primer lugar don José Francisco Serrano. Pues muchas gracias. Creo que ahora sí, ¿no? Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación, ¿no? A la Asociación Católica de Propagandistas y al Centro de Zaragoza en particular. Yo estoy muy contento de estar en esta mesa redonda. Me estaba acordando ahora de aquello que decía Pablo VI, ¿no? Es más lo que nos une que lo que nos separa, y como va a quedar en evidencia probablemente, y no soy profeta y no tengo vocación de profeta, ni quiero ser ni hijo de profeta, pero bueno, en la práctica estoy convencido de ello. Yo, más que centrarme en la objeción de conciencia, me voy a centrar en el concepto de conciencia, porque cuando nosotros vamos a plantear la defensa de la conciencia, vamos a plantear la defensa del sustrato de lo humano en este momento. Me voy a centrar en el concepto de conciencia porque yo creo que es urgente en este momento, y esta sería la tesis fundamental de mi intervención, que señalo, digamos, en tres aspectos. Primero, la formación de conciencia. Segundo, la formación de conciencia de cara a la decisión de conciencia. Y tercero, una vez que la conciencia está formada y la conciencia ha tenido que decidir en libertad, acompañar y en este caso que las iglesias acompañen
a quienes hayan dado el siguiente paso de la decisión de conciencia, que es, lógicamente, la objeción de conciencia. Y, por lo tanto, establecería, y voy a ir progresivamente haciendo referencia a estos 3 niveles. Claro, hablar de la conciencia podemos hacerlo desde el punto de vista teórico, y yo creo que me voy a referir en algún momento a la reflexión teórica de la conciencia, pero me gustaría ser muy práctico en este inicio, ¿no? Entonces, yo me planteo cuáles son los problemas de conciencia de mis alumnos, de mis estudiantes. Pues miren, no hace mucho la decana de la facultad, a quien yo dirigí la tesis, quería cambiar los planes de estudio de la asignatura de ética periodística, ¿no? Y entonces me llamó y me dijo: Paco, hay que cambiar los planes de estudio, o sea, hay que cambiar el programa de la asignatura, bueno, ponte en esa tarea, ¿no? Entonces yo cogí y hice una formulación del plan de estudios de ética periodística. Evidentemente se lo llevé a la decana y me dijo: pues mira, dado que lo has hecho tú, ahora te vas a tocar el año que viene dar la asignatura de ética periodística, que no es la asignatura precisamente que yo haya dado, porque lo mío son los géneros argumentativos y la persuasión, ¿no? Digo, perfecto, a mí creo que esto es una urgencia en el ámbito del periodismo, el de la ética periodística. Creo que es una urgencia y además que es muy propia de una facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de una universidad como la San Pablo CEU, que es obra de la Asociación Católica de Propagandistas, y entonces vamos a poner toda la carne en el asador en la asignatura de ética periodística. Di un año de ética periodística según el programa, no un semestre porque las asignaturas son de semestre, y al final, cuando hicimos balance, me dice la decana: bueno, ¿qué tal funciona el programa? Digo, mira, el programa funciona como queramos que funcionan los programas de las asignaturas. Pero yo he descubierto que la misión del profesor de esta facultad de ética periodística es una misión pre-asignatura. Es decir, es hacer entender a los futuros periodistas, a los estudiantes de periodismo, o sea, cuál es la distinción entre el bien y el mal. O sea, esta es la misión principal, a partir de ahora, del profesor de ética periodística, que está en la base no de la ética especializada, no de la ética profesional, sino de la ética general. Porque creo que el problema fundamental que tienen nuestros alumnos es la distinción entre el bien y el mal, entre lo que es bueno para la persona, para él, para su vida, para su relación con los demás, y lo que es malo. Claro, esta es la definición de la conciencia, o esta es una de las definiciones de la conciencia. De hecho, el texto de estas jornadas inevitablemente es el texto de la nota doctrinal sobre la objeción de conciencia: para la libertad nos ha liberado Cristo, de marzo del 2022. Texto que se elaboró dentro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, que después fue asumido por la Conferencia Episcopal, y al que nosotros tenemos que agradecer al hoy arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent. La verdad es que si no estuviera grabando la cámara diría alguna cosa del proceso de elaboración y discusión dentro de la Conferencia Episcopal de este texto, pero como está grabando la cámara y uno no sabe dónde aparece esto después publicado, pues voy a ser prudente, ¿no? En ese texto dice la Comisión Episcopal de Doctrina de Fe, dicen los obispos españoles, porque después lo asumió toda la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, para que pueda conocer en cada momento lo que es bueno o malo junto al don de la libertad. Dios ha dotado al ser humano de la conciencia, que es el núcleo secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Y yo, cuando leo este texto y esta definición de la conciencia que da el Concilio Vaticano II, me acuerdo del Sancta Sanctorum, del Templo de Jerusalén. ¿Por qué se caracterizaba el Sancta Sanctorum? Porque allí estaba presente Dios, porque allí se había hecho presente Dios. En la conciencia de las personas, en ese santuario íntimo de las personas, es donde está presente Dios. Yo creo que hoy una tarea fundamental del sujeto cristiano, del sujeto cristiano individual y del sujeto cristiano colectivo, es esa tarea de formación de la conciencia, de cara a la decisión de la conciencia y el acompañamiento en el proceso de la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque nos encontramos especialmente en este momento de la historia ante algunas de las amenazas más importantes. Dicen los obispos en ese escrito que los valores que se están generando en nuestra cultura y las leyes que se están aprobando en nuestras sociedades occidentales sitúan a los creyentes ante
problemas difíciles de conciencia. O sea, estamos en un momento especialmente interpelador. ¿A qué? A la conciencia de los creyentes ante decisiones de carácter político, de carácter social, de carácter legislativo, que interpelan decisivamente a la conciencia de los creyentes. ¿Por qué? Porque en este momento de la historia, decía Karl Jaspers, que por primera vez el hombre se ha hecho plena e íntegramente problemático, y por lo tanto lo que nos estamos jugando nosotros es al hombre, al ser humano. John Henry Newman, a quien tendré que citar inevitablemente hablando de la conciencia y hablando de la configuración, de la comprensión de la conciencia en la tradición católica, decía que en un futuro la Iglesia no se va a dedicar solo a la apología, es decir, a la defensa del Evangelio, a la propagación del Evangelio, sino que se tendrá que dedicar a defender la razón y, por lo tanto, a defender a lo humano. ¿Cuál es el problema respecto a la conciencia? El problema respecto a la conciencia que nos encontramos en este momento es que hay dos comprensiones, y voy a sintetizar, y sé que os voy a simplificar, pero lo hago de forma pedagógica para que se me entienda. Hay dos concepciones de entender la conciencia. Está la concepción de la conciencia como concha de la subjetividad, y hay que entender la concepción de la conciencia como la forma de expresión frente a todo lo que signifique la autoridad, que está en la base del ejercicio de la libertad de la persona, y esa concepción de la conciencia como concha de la subjetividad está basada en el presupuesto de la capacidad de la persona de la autodeterminación, y por lo tanto esta es la base de una concepción del ejercicio de la conciencia que al final se sustantiva en la confrontación respecto a todo lo que represente la autoridad, e incluso como dinámica posterior, al final lo que hace esta concepción de la conciencia como concha de la subjetividad, como mecanismo de protección de la subjetividad, es decir, del sujeto que es capaz de autodeterminarse a sí mismo, es asumir los principios y convertir a este sujeto en esclavo, primero de sí mismo y de los procesos por el emotivismo de autodeterminación de la persona a partir de lo sensible. Hoy vivimos en un mundo en el que el sujeto fundamentalmente es emotivista, que lo que mueve a la persona es las emociones, son las sensaciones, y ojo también porque esto tiene algunas implicaciones en el hecho de la experiencia religiosa, que muchas veces está fundamentada en ese emotivismo. Y después está la otra concepción de la conciencia, que es la concepción de la conciencia que tiene como referente la autoridad como norma moral primera e inmediata a la hora de comprender qué es lo bueno y qué es lo malo, y por lo tanto de actuar en función del ejercicio de la voluntad ante eso que es lo bueno y lo malo, pero que no tiene ese proceso de subjetividad que se revela contra el principio de autoridad, y así es como se entiende la libertad, sino que tiene como referencia, y esta es la concepción racional, a mi modo de ver, que ha asumido el cristianismo a lo largo de la historia, que tiene como referencia la verdad. O sea, el problema hoy de la conciencia no es que legitime ese ejercicio de autodeterminación de la persona, sino que el problema con la conciencia lo tenemos en la referencia ¿a qué? Al concepto de verdad. El concepto de verdad es un concepto que, tengo que decirles, culturalmente nos produce alergia. Si yo planteo en clase, y evidentemente es inevitable que en clase plantee la cuestión de la verdad y la necesidad de conocer la verdad y entrar en las definiciones de verdad. Fíjense ustedes, voy a aplicarlo al campo del periodismo, ¿no?, que es el que mejor conozco. Si por algo se caracteriza el periodismo, es porque tiene muy claro, o tiene que tener muy claro, qué es la verdad, cómo nosotros podemos conocer la verdad, cómo podemos transmitir la verdad. Pues inmediatamente percibo en los alumnos una especie de rechazo porque consideran que quien hace alguna afirmación que está basada en el conocimiento de la verdad o en las expectativas de verdad, en el fondo está colocándose en una posición en la que es susceptible de agredir a los demás porque lo que quiere es imponer a los demás la verdad. Es decir que nosotros somos capaces de conocer la verdad
sobre nosotros mismos, la verdad sobre Dios, la verdad sobre las relaciones con los demás, implica para gran parte de esa conciencia subjetiva que está en la base de la autodeterminación personal y que entiende la libertad como autodeterminación personal, una amenaza de agresión, incluso de carácter cultural, incluso de carácter social e incluso de carácter político. Claro, por lo tanto, la tarea de la formación de la conciencia, que es el primer paso, creo que lo fundamental es ayudarnos a comprender cuál es la relación entre la conciencia, la verdad y la autoridad. Y yo no ahora voy a profundizar en el concepto de autoridad a través de Hannah Arendt y las referencias a la memoria del origen, porque al fin y al cabo, donde nos coloca nuestra conciencia, en ese proceso de formación de la conciencia, es inevitablemente en el fundamento del ser, en el origen. ¿Dónde nos coloca? Nos coloca en Dios, en la afirmación de Dios en la historia. Y por eso es tan importante para el mensaje cristiano y tan importante para la propuesta cristiana. Y yo creo que algunas veces incluso se nos olvida esto, que de quien debemos hablar primero y principalmente es de Dios y, por supuesto, y lógicamente en la lógica de la encarnación de Jesucristo, dado que el cristianismo no es un sistema de ideas, el cristianismo es un encuentro personal de cada uno de nosotros con Jesucristo, ni fundamentalmente el cristianismo es una moral, que este es uno de los grandes problemas a los que nosotros nos enfrentamos cuando hablamos de la conciencia, porque ha habido un proceso en la modernidad de reducir la comprensión de la conciencia solo al hecho de la dimensión moral, olvidando otras dimensiones fundamentales de la conciencia. Voy a terminar ya y voy a sacar algunas conclusiones. Miren, ¿dónde está el ejemplo de esa concepción de la conciencia como la concha de la subjetividad que se fundamenta y desarrolla la autodeterminación de la persona, entendida esta autodeterminación como la base de la libertad? En la reciente ley del Tribunal Constitucional sobre el aborto. ¿En qué fundamenta ese nuevo derecho al aborto en nuestro Tribunal Constitucional? En el principio de autodeterminación de la mujer, y utiliza este mismo concepto, el concepto de autodeterminación. Yo no voy a entrar ahora en el análisis filosófico-histórico del concepto de autodeterminación a partir de la filosofía de Descartes, Kant. Entonces, ¿cuál es, a mi modo de ver, dentro de los riesgos y las amenazas a los que nos enfrentamos en la formación de la conciencia los creyentes, a partir de, insisto, un ejercicio de racionalidad, y después un ejercicio de racionalidad en el contexto de la aceptación de la revelación de Dios, por tanto, de la palabra de Dios que nos viene a nosotros y del encuentro personal con Jesucristo? Yo creo que una de las amenazas fundamentales en este proceso de la narratividad de la conciencia, yo creo que no se puede hablar de la conciencia sin el contexto de una nueva narrativa de la conciencia. Esto es un problema cultural que tenemos ahora muchas veces a la hora de exponer conceptos de honda raíz y de carga tanto humanista como cristiano. Yo no sé si la cultura, y por supuesto la cultura del espectáculo y la cultura de la televisión, nos entiende y aceptan nuestros conceptos. Yo creo que una de las amenazas fundamentales es el Estado. Es el Estado. Cómo se está configurando el Estado en las sociedades contemporáneas y cómo se va a configurar el Estado a partir de este momento. Y esta pasada semana tuve la oportunidad, tenía muchas ganas de ir a escuchar a Yuval Noah Harari, que es el gurú el autor de los grandes libros de éxito, Homo Deus, Homo Sapiens, ¿no? Este profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que se ha hecho mundialmente famoso y mundialmente rico también, o sea, todo hay que decirlo, con sus publicaciones, con sus conferencias. Bueno, yo soy amigo del que le invitó al Ateneo de Madrid a dar una conferencia, que era un diálogo público, y entonces le pregunté, digo, oye, no me digas lo que ha cobrado. Y dice, no te lo digo porque es absolutamente indecente, pero bueno, esto es una cuestión en este mundo, ¿no? Entonces, a mí me preocupó algo que a él le preocupaba. Yo no tengo problemas en estar de acuerdo con lo que piensa Yuval Noah Harari en este tema, ¿no? Nosotros no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Pero él estaba especialmente preocupado por la tecnología, estaba especialmente preocupado por la tecnología en manos del Estado, estaba especialmente preocupado por el salto que supone la tecnología hoy a partir de la inteligencia artificial,
estaba especialmente preocupado por los estados de vigilancia, estados actuales, como puede ser el gobierno chino en alguna de sus provincias, donde ya se puede considerar, se puede definir al estado de la provincia, determinada provincia, Zhuang, en China, como estados de vigilancia, y por lo tanto estaba preocupado por la libertad y estaba preocupado al fin y al cabo por la humanidad, es decir, por las personas. A mí esa preocupación, yo comparto esa preocupación. ¿Por qué? Porque los mecanismos de la tecnología en este momento son capaces de monitorizarnos absolutamente todo, pero en este momento ya. De hecho, él planteó una cuestión que me parece interesante, que es el desarrollo de algunas de estas tecnologías para el seguimiento que está haciendo el Estado de Israel en los territorios ocupados Palestina. Algo que a mí, la verdad es que se me puso los pelos de punta, ¿no? ¿Qué me preocupa? Me preocupa mucho el Estado, me preocupa mucho el Estado. Pero no solo me preocupa el Estado y la concepción del Estado. Miren, el Estado, y aquí yo sostengo una tesis, ya para finalizar, porque creo que me estoy extendiendo demasiado, ¿verdad? Vale, me callo. O sea, digo esto y me callo. Yo aquí sostengo la tesis de nuestro maestro Dalmacio Negro. Dalmacio Negro, un catedrático de teoría política y de historia de las ideas políticas, dice que el Estado nació envidioso de la Iglesia, históricamente. Es decir, que las funciones que socialmente en la historia había tenido la Iglesia y tenía la Iglesia, las ha asumido el Estado y se ha ido configurando, ha ido mutando desde los estados originales nacionales, las monarquías absolutas, la configuración de los estados a partir de la Revolución Francesa, los textos normativos de los estados de carácter ético de la Revolución Francesa desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y posteriores, el protagonismo de las ideologías y de los estados ideológicos se han ido configurando envidiosos de la Iglesia. Y entiéndanme este concepto de envidiosos de la Iglesia, es decir, envidiosos de la función que la Iglesia tiene respecto a las personas. Por lo tanto, ¿qué quiere decir este momento? Que creo que los cristianos nos enfrentamos a la amenaza de la libertad. Y uno de los protagonistas fundamentales que está cercionando la libertad del sujeto cristiano, que al fin y al cabo es la libertad de lo humano, es el Estado. No es el único, y determinadas formas de concepción del Estado. Podemos hablar de otros poderes globales, poderes del capitalismo, que también están en esta dinámica. O sea, yo no voy a entrar aquí a citar al Club Bilderberg, digo el Club Bilderberg porque se estaba reuniendo esta semana en Portugal, relativamente cerca de aquí. Bueno, entonces es el momento de formar la conciencia, es el momento de contribuir a que la formación de conciencia nos lleve a decisiones personales y colectivas. Decía Tertuliano, unus cristianos, nullus cristianos, por lo tanto del sujeto colectivo cristiano, y es el momento también de, si llega el caso, el martirio de la coherencia. Y el martirio de la coherencia es inevitablemente el martirio de la conciencia. Hola, ¿está abierto? Espera, aquí tienes la... Hola, sí, ahora sí. Pues buenos días a todos. Agradezco yo también esta invitación a estas jornadas, y en mi caso se me planteó si podía hablar respecto a la objeción de conciencia dentro de lo que era el mundo anglicano. Entonces, un poco para explicar con una pequeña introducción, muy pequeña, la comunión anglicana como tal es una unión de iglesias, que están, digamos, tienen un líder que es el arzobispo de Canterbury, pero también existen algunas iglesias anglicanas que realmente no están en esa comunión, también existen, siguen esa tradición, pero digamos que se salieron de esa comunión. Entonces, las iglesias anglicanas como tal son independientes, entonces no suele haber documentos de la comunión anglicana, sobre todo respecto a este tipo de temas. Los documentos son más bien de tipo organizativo. Entonces,
Cuando hablamos de la tradición anglicana, tenemos que entender que en el anglicanismo, que es una iglesia que en Inglaterra se forma a partir de la unión con el Estado, es una iglesia muy plural porque había diferentes sensibilidades. Entonces, la tradición anglicana suele basarse mucho en el principio de la libertad de conciencia. Entonces, esto es muy importante para entender que muchas veces la Iglesia como tal directamente no tiene documentos relativos a muchísimos temas que podrían ser controvertidos dentro de lo que es el cristianismo. ¿Por qué? La comunión anglicana tiene una tradición que son los 39 artículos de religión que surgen en Inglaterra en 1571 bajo el auspicio de la reina Isabel I. Estos 39 artículos en las diferentes iglesias de la comunión anglicana están adaptados. Por ejemplo, en España, que la iglesia miembro de la comunión anglicana es la Iglesia Española Reformada Episcopal, no hay 39, hay 38, es un poquito diferente. Pero el artículo 6, que es uno de los artículos fundamentales, dice, lo voy a leer, es muy cortito: las Sagradas Escrituras contienen todas las cosas necesarias para la salvación, de modo que cualquier cosa que no se lee en ellas ni con ellas se prueba, no debe exigirse de persona alguna que la crea como artículo de fe, ni debe ser tenida por requisito necesario para la salvación. Entonces, en este sentido, este artículo, que es uno de los artículos base de lo que es la tradición anglicana, es lo que ha fundamentado siempre la objeción de conciencia dentro del anglicanismo. Eso también ha provocado que la base doctrinal anglicana sea muy escueta. Prácticamente el anglicanismo se basa en el credo, en la sucesión apostólica y poca cosa más. También se le da un ámbito importante a la razón, pero siempre ha habido unas grandes diferencias dentro de la comunión anglicana. Por eso hay las famosas líneas anglicanas, que más o menos son 7, la alta, la baja iglesia, la iglesia amplia, el anglocatolicismo, el movimiento carismático pentecostal, que es de los más recientes. Entonces, la línea evangélica, todas estas líneas han podido convivir gracias a este principio de libertad dentro de lo que es el anglicanismo. Entonces, tenemos que pensar que la Iglesia anglicana siempre ha funcionado con un sistema sinodal. Esa tradición sinodal también ha acabado propiciando cierto respeto hacia las diferencias y cierto respeto a que no hubiera imposiciones dentro de la misma tradición. Entonces, vamos a hablar de un ejemplo práctico. Sabemos que ha habido temas más recientes que han causado mayor división dentro de la Iglesia. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de la ordenación de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, dentro del anglicanismo. Entonces, en algunos sitios ha existido una fractura de la Iglesia. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, donde no ha habido fractura de la Iglesia por este tema fue decidido en un sínodo. Entonces, primero se decidió que las mujeres fueran presbítero, luego se decidió, posteriormente, bastantes años después, que las mujeres pudieran llegar a lo que es el ministerio obispal. Entonces, ¿qué estableció la Iglesia de Inglaterra, en este caso, dentro de esa decisión sinodal? Inmediatamente estableció una cláusula de conciencia, porque lo único que había de acuerdo entre todos los ámbitos de la Iglesia de Inglaterra, en este caso, era la objeción de conciencia.
porque formaba parte de esa tradición. Entonces, la objeción de conciencia dentro de la Iglesia de Inglaterra respecto a este tema llegaba tanto como que las parroquias, las personas, los trabajadores asalariados de la Iglesia, que existen tanto laicos como ministros ordenados, tenían derecho a utilizar esa objeción de conciencia sencillamente o para trasladarse de puesto de trabajo o, en este caso, para no recibir órdenes de mujeres obispas. Entonces, este tipo de decisiones de respeto absoluto hacia la libre interpretación de la Biblia, porque en este caso nos estamos basando en que la Iglesia de Inglaterra, como tal, se basa en la Biblia, no tiene muy pocos documentos de tipo doctrinal. Claro, si estamos hablando de una Iglesia que se basa sobre todo en la libertad de conciencia y en la libre interpretación de la Biblia, hay muy pocos elementos de obligada creencia, como decimos, el credo y la sucesión apostólica y poco más. Entonces, esto puede, claro, viniendo de la tradición católica romana, esto puede ser como decir, pues es muy caótico, ¿no? Digamos que dentro de lo que cabe hay algo que unifica. Tenemos muchas iglesias evangélicas que son completamente carismáticas en ese sentido y realmente no hay ningún tipo de unidad. Nosotros tenemos una unidad bastante clara, unos principios muy básicos que unifican y que provocan también esa libertad de conciencia. Pensemos también respecto ya a elementos ajenos a la Iglesia. La Iglesia de Inglaterra, como todas las iglesias de la Comunión Anglicana, al defender tanto la libertad de conciencia, han permitido siempre la objeción de conciencia ante todos los elementos, digamos, de la magistratura civil. Pues hay otro artículo de los artículos de fe que permite obedecer a la autoridad civil, pero también permite, digamos, esa objeción de conciencia ante la magistratura civil. Entonces, por ejemplo, tema muy controvertido, pues la Segunda Guerra Mundial hubo presbíteros que fueron llamados a luchar y ellos alegaron la objeción de conciencia porque estaban en contra de la guerra, del movimiento, eran pacifistas. Y en un momento en que prácticamente mucha gente consideraba que el pacifismo pues había sido una calamidad, que no se podía defender, estos presbíteros no fueron para nada suspendidos y pudieron ejercer siempre su trabajo dentro de la Iglesia, incluso alguno ha sido muy famoso, y no han tenido ningún problema fundamental, incluso alguno ha sido tachado de traidor y cosas por el estilo, pero el gran respeto hacia la interpretación de la Biblia dentro de la Iglesia los ha salvado dentro de su confrontación con el ámbito civil. Pensemos, bueno, cada uno tiene libertad de creer, en este caso su interpretación bíblica. Si la interpretación bíblica de una persona le impide tomar las armas, la Iglesia ha defendido ese derecho. Claro, en el año 39 en Inglaterra esto era un tema muy controvertido y la Iglesia, dentro de lo que cabe, dio un gran ejemplo defendiendo a estas personas que en otras instituciones directamente pues fueron despedidas o se tuvieron que exiliar. Entonces, también tenemos que pensar que en temas ya más recientes, como por ejemplo todo el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, la opinión mayoritaria de la Iglesia es contraria a esa interrupción. Lógicamente, volvemos a decir, hay libertad de conciencia, hay algunas personas que la han defendido también dentro de la Comunión Anglicana, pues por considerar que el feto todavía no es persona. Aquí, como decimos,
el tema es muy ambiguo y sabemos que es muy controvertido. También hay cristianos que lo han defendido. No es que lo hayan defendido como tal. No. Defender derechos, aquí nadie defiende derecho. Pero sí que han podido considerar que en algunos casos podía ser tolerado o podía ser disculpado. Dentro de la Iglesia se ha respetado siempre esa libertad. Pero lógicamente, cuando las leyes imponen, en este caso, actos que la mayoría de la Iglesia, de forma sinodal, rechaza, la Iglesia lógicamente ampara ese derecho a la libertad de conciencia, a negarse. En el caso de Inglaterra, además, pues sabemos que la Iglesia está unida al Estado, todavía. El Estado dice una cosa y la Iglesia unida al Estado dice la contraria. Entonces, lógicamente hay un respeto absoluto tanto del Estado como de la Iglesia hacia la libertad de conciencia de todo el mundo. En este sentido, yo creo personalmente, en el tema práctico, que por eso siempre se ha regulado muy poco dentro de la Iglesia anglicana este tipo de temas, porque ya se daban, por supuesto, y sabemos que los elementos fundamentales pues muchas veces ni se escriben, porque ¿para qué? También estamos hablando de un pueblo que no tiene todavía constitución. Sencillamente, como ya se da por supuesto, no hay que tratarlo. Supongo que en caso de que hubiera algún tipo de grave conflicto estatal, al final habría que regularlo. Pero este tipo de temas, tanto dentro de la Iglesia de Inglaterra como dentro de las diferentes iglesias de la Comunión Anglicana, siempre se ha dado por supuesto. Por eso es por lo que se ha regulado muy poco. Porque la tradición, en este caso nuestra, de la Comunión Anglicana, ha permitido siempre un respeto absoluto hacia las decisiones vitales, pero tenemos que tomar también en cuenta la Iglesia se basa en la Biblia, por tanto, digamos, siempre nos basamos en lo que consideramos que es la voluntad de Dios, es algo ajeno, no hay una autodeterminación como estaba comentando nuestro anterior ponente. Aquí no hay autodeterminación ninguna, es lo que consideramos la revelación divina, lo que nos pide una cosa. El problema es la interpretación de esa revelación divina, que sigue siendo un tema, pues como decimos, muy controvertido en diferentes ámbitos. En este sentido, es lo que yo he querido aclarar, un poco explicar ante estas jornadas, y sé que a veces pues cuando se explican según qué cosas pueden ser más limitadas el argumento y el desarrollo, pero en mi caso pues era bastante dificultoso explicarlo, porque incluso cuando le he preguntado a alguna persona experta en temas, me dice, no, pues es que no hay nada, no hay nada regulado, y realmente es que no hay nada regulado, salvo casos muy especiales relativo prácticamente a una cosa civil y a decisiones de la propia Iglesia. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Pues, don David, para tomar la palabra. Buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo en esta sala donde en algunas ocasiones he podido estar compartiendo con hermanos de diferentes denominaciones y en momentos ecuménicos importantes. Hoy debiera estar con vosotros el pastor de la Iglesia Reformada de Aragón, Augusto Milián, pero se encuentra de viaje en Francia. Él está asistiendo al Sínodo General de la Iglesia Protestante Unida de Francia, así que me tocó a mí, por sorteo, llegar hasta vosotros hoy. La objeción de conciencia. Desde mi postura como pastor metodista de la Iglesia Metodista Unida, debo anticipar que, algo parecido al caso de la Comunión Anglicana, la Iglesia Metodista es muy diversa, no tiene un órgano de gobierno único, sino que pues, está dividida normalmente por regiones, por zonas, ¿no?
y dentro de este fenómeno, pues en cada lugar, de alguna manera, la Iglesia se manifiesta de una o de otra manera. Por lo tanto, como en el caso anglicano, no hay una normativa concreta que deban cumplir absolutamente todos los metodistas en el ámbito universal. La objeción de conciencia, por lo tanto, entendemos desde la perspectiva del metodismo, quizás desde el protestantismo, es un principio ético que permite a la persona rechazar su participación en acciones que considere moralmente incorrectas o que están en contra del principio de las Sagradas Escrituras. En ese sentido también nos parecemos mucho a la comunidad anglicana, ya que las únicas reglas fundamentales de fe serían las Escrituras y también los credos apostólicos, los primeros credos. Así que nos encontramos con el mismo problema, el problema de cómo interpretamos lo que las Escrituras dicen respecto de ciertas cosas. ¿O qué no dice? Porque la cuestión no es solo lo que dicen las Escrituras, sino que en un mundo tremendamente cambiante, a una velocidad de vértigo, los creyentes, los cristianos, nos estamos enfrentando a situaciones que nos son absolutamente novedosas y que nos llevan a tener que considerar desde una actitud crítica cuál es nuestro posicionamiento ante los acontecimientos que acontecen dentro de la vida social, la del Estado, o, por qué no, también dentro de la vida eclesial, dentro de la Iglesia. Realmente, soy un poco viejo, me acuerdo que cuando hablamos de libertad de conciencia y demás, en mis años jóvenes era si tomábamos las armas y hacíamos la mirio, ¿no? Prácticamente no. Bueno, evidentemente siempre ha habido temas que dicen, ¿no? Pero bueno, había comunidades cristianas como los menonitas que no querían tomar las armas. Y entonces se enfrentaban a procesos que les llevaban a estar en la cárcel, en el calabozo, por negarse a empuñar armas. De esto hace algunos años, hoy la cosa es mucho más compleja. Y los creyentes metodistas, y yo creo que de cualquier otra denominación cristiana, nos enfrentamos, como se nos decía, primero a que la sociedad nos empuja a entender un concepto de familia que rompe en muchos casos absolutamente con el concepto de familia que teníamos tradicionalmente. Hoy no solo nos encontramos con familias que llaman monoparentales, bueno, siempre hubo madres que tuvieron que cuidar a sus hijos solas y lo hicieron con valor y con mucha lucha, pero tenemos familias de personas del mismo sexo y otra serie de cosas. Nos encontramos con que como creyentes, como cristianos, como metodistas o católicos o anglicanos o reformados, tenemos que enfrentarnos a esa situación y adoptar una posición. ¿Qué hacemos frente a esto que la sociedad nos trae hoy? Que es legal a nivel social, pero que la Iglesia ha entendido de una manera diferente a lo largo de los años de la historia de la Iglesia. Por lo tanto, en el caso nuestro de los metodistas, siendo un grupo de denominaciones protestantes diverso dentro de la familia metodista, dentro de la familia cristiana, la objeción de conciencia puede tener implicaciones específicas tanto en cuestiones doctrinales dentro de la Iglesia como en la participación necesaria que tenemos como creyentes, como cristianos en la sociedad en la que vivimos. Como decía, una sociedad tremendamente cambiante y a una velocidad de vértigo. No sé los periodistas cómo lo hacen, pero realmente es de vértigo. Citabas la inteligencia artificial. Aún no sabemos qué va a pasar con esto. Vosotros, los profesores, tenéis crudos, tenéis que ver cómo barajar. Pero también cada uno de nosotros como persona. En general, los metodistas creen en la importancia de la libertad de conciencia y en la responsabilidad individual ante Dios y ante nuestros semejantes. Nuestra referencia
a nuestra responsabilidad ante Dios, nos lleva a una responsabilidad ante nuestros semejantes. Mirad, en el mundo protestante, en el mundo evangélico en general, muy amplio, que también está en un proceso de tremendos cambios. Tú hablabas de los movimientos carismáticos dentro de la Iglesia, pero si observamos, veremos grupos que mueven cientos de miles de personas de un lado para otro, y en los que críticamente yo, al menos personalmente, pienso si lo que se propone es personas liberadas por la palabra de Dios en Jesucristo, o personas a las que se les priva de pensar y tener una actitud crítica por sí misma y que adopten la posición de los dirigentes de las iglesias. Es tremendo, pero es así. Es así. No pienses que ya pienso yo por ti, te digo lo que tienes que hacer. Entonces yo creo que uno de los grandes riesgos que amenaza la conciencia y la libertad de conciencia, por ende, es el dirigismo espiritual de las iglesias o de algunos grupos eclesiales o algunos grupos religiosos en nuestro tiempo. Y la tentación a veces de que denominaciones históricas, o dentro del marco de denominaciones históricas, como pueden ser las iglesias de la Reforma, la Iglesia Anglicana o las iglesias metodistas, pueden surgir este tipo de movimientos que anulen la libertad de conciencia de las personas que participan en ella. En el contexto de la objeción de conciencia en los metodistas, puede haber, y de hecho hay, varios temas en los que los individuos, las personas, tienen la necesidad de analizar críticamente lo que tienen delante, de observar si existen objeciones que les impiden aceptar estas propuestas, y en ocasiones enfrentarse a la propia comunidad de fe, con el riesgo de que cuanto más estrictas y severas sean las normas que imperan en determinadas comunidades, sea más fácil la exclusión de estas personas. Y este es un riesgo no para la Iglesia metodista, es un riesgo de la Iglesia de Cristo en general. Y que de alguna manera se transmite a la sociedad en la que esta Iglesia, estas personas, viven, se manifiestan, sienten, opinan y como dentro de unos días votan. Es importante tener en cuenta que la objeción de conciencia en los metodistas, al igual que en otras denominaciones cristianas, puede tener limitaciones, puede tener restricciones en función de las normas y regulaciones establecidas por la Iglesia y la sociedad en la que ésta opera. Nuestro compañero de mesa, Daniel, tocayo mío, aunque me han puesto aquí David, pero es tocayo mío, somos Daniel los dos, entraba también en esta dimensión, ¿no? En que tenemos que enfrentarnos a un principio que estableció la Reforma, como que la Biblia es la palabra de Dios. Es una afirmación severa, ¿eh? La Biblia es la palabra de Dios, pero está sujeta a interpretación. Y esta libertad fundamental de que cada individuo, cada persona pueda acercarse a este texto sagrado e interiorizarlo en su vida y tener la libertad, aunque los demás no estén de acuerdo con él, a interpretarlo de otra manera y asumir responsabilidades con respecto a esto. Creo que un principio necesario de reformar en el movimiento reformado es entender que la Biblia nos transmite la palabra de Dios, pero que a la vez está llena de cuestiones culturales, de cuestiones históricas, de maneras de vivir en un contexto geográfico o en otro,
y que no todo eso puede interpretarse como palabra de Dios, forma parte de la cultura de un tiempo, de la forma de vivir de un pueblo, de una cultura, pero que con todo lo que hay que apreciar de todos esos datos que nos aporta el texto de la Biblia, es en medio de eso donde la palabra de Dios surge y tenemos que vivirla e interpretarla cada uno de nosotros en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestro interior. Estando forjando de esta manera con todos los conflictos y con todas las complicaciones que pueden surgir al respecto, una sociedad que vive en libertad y respeta al otro, aun en las diferencias. No me voy a alargar mucho más, creo que de alguna manera esto resume lo que se me había sugerido en su momento para participar en esta mesa, pero sí quisiera destacar que hoy por hoy médicos cristianos se enfrentan pues, a situaciones como la de la práctica del aborto y hemos de respetar en conciencia lo que estas personas, la decisión que estas personas tomen. Hoy por hoy un problema que tenemos en las comunidades cristianas también es la celebración de matrimonios o no entre personas del mismo sexo. Está ahí. La ley en el Estado permite que esto ocurra y cuando de alguna manera nos negamos a realizar este tipo de actos, podemos encontrarnos con una acusación que nos lleve a tener que plantearnos ante un juez si no estamos haciendo xenofobia la cuestión de la configuración de la vida en nuestra sociedad, ¿no? Si el Estado me pide que haga esto, ¿tengo derecho a negarme? ¿Qué consecuencias tiene esto? Por lo tanto, yo creo que hoy más que nunca, en este mundo tan cambiante, la Iglesia como primer elemento, pero también cada uno de nosotros como parte de la sociedad, tendríamos que plantearnos un activismo en que cada persona tenga capacidad para examinar cada situación, para considerar las consecuencias de cada situación, para tomar una postura en libertad y que se le respete pues, ese principio de la libertad de conciencia y de pensamiento. Así que creo que tenemos un reto importante. Jesús nos dijo la verdad os hará libre, y es un principio importante porque lo dijo Jesús, que es a quien sigo, a quien seguís. Es importante porque nos hace responsables de nuestros propios actos frente a nuestros prójimos, nuestros semejantes. Y él también advirtió, no os será fácil en ocasiones, tendréis problemas. Pero como cristiano doy gracias a Dios por los problemas que me vengan, siempre que cuando actúe lo haga en conciencia, convencido de que mi actitud delante de Dios y de la sociedad es una actitud responsable, coherente y asumir lo que esta posición nos lleve. Os animo a seguir, a pelear por esta libertad para cada individuo, sea cristiano o no, para cada individuo en la sociedad. Quizás encontremos que en este mundo cambiante tendremos actores, hombres y mujeres, que vayan poniendo razón a la locura que a veces nos asalta. Gracias.